María nos dijo que en Venezuela ha subido la violencia intrafamiliar. Escuchemos un fragmento de aquella conversación. Y lo que nos llama poderosamente la atención es la violencia intrafamiliar, Román. Sí. Hay una carga violenta que está presente en la mayoría de las familias de los venezolanos, ¿ok? Y eso nos llama poderosamente la atención. Vemos que está permeando sobre los niños, sobre los adolescentes, esa frustración de los padres, de repente por el empeoramiento de la calidad de la vida, por el costo de la vida, por la debilidad en el tema de los salarios, de la jubilación. Es realmente dramático, que llama muchísimo la atención esto. Claro, en casa entonces el tema de los femicidios, que ha sido un asunto por varios años y lo ha sido en este comienzo de 2022, y luego cuando el niño es testigo de eventos como este y por el tema económico también en casa, a lo mejor es una de las razones por la que entonces replica esa violencia, pero en el aula, y por eso también el acoso escolar en ascenso, ¿no? Pues quizás esa sea la explicación. Sí, seguro. Bueno, esto yo creo que un psicólogo pudiese hablar mejor de esto, ¿no? Sí. Pero seguro, recuerda que los niños y los adolescentes son el reflejo de lo que se vive en el hogar. Claro. Y hay una crisis familiar. Si la hay, está en aumento. Sí, indudablemente está en aumento porque todos estos temas sociales golpean a la familia y rayan directamente sobre los niños. Esa conversación fue la semana pasada. Y ve uno cómo se mezcla la violencia en casa, los femicidios, cómo se replica luego en el aula a través del acoso escolar, y es una espiral, ¿eh? Y ya que hablamos de femicidios, hay algunas estadísticas recientes. 41 femicidios en los 2 primeros meses en 2022, según Utopics. Una mujer cada 35 horas era asesinada en ese lapso. Solo en enero de 2022 fueron 23 asesinatos. Recientemente en La Vega, una adolescente de 16 años murió al ser presuntamente apuñalada por su novio. Ocurrió supuestamente frente a la hermana de la víctima de apenas 7 años. ¿Se imagina? ¿Se imagina el trauma para la niña, pero el drama para la familia? La comunidad salió a la calle a protestar, el Ministerio Público se activó, Tarek William Saab se iba a reunir ayer, de hecho, con los padres y con la comunidad, pero con los padres de la niña. Y es un tema que está en Venezuela, y las cifras crecen en México y crecen en Ecuador y crecen en la región. Y uno lo que dice es, esto debe parar. Como el acoso escolar debe parar, como cualquier expresión de violencia debe parar, sea violencia física o verbal. Y de este punto, de este momento, queremos hablar con un sociólogo en este caso, y es el doctor Amalio Belmonte, sociólogo, profesor universitario, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Belmonte, siempre un gusto saludarle, ¿eh? Buenos días, Román, para ti y para toda la audiencia. También es muy grato para mí estar con ustedes. Doctor, ¿por qué se da un femicidio? ¿Cuáles serían las causas recurrentes? Escuchamos a Mario siendo abogado criminólogo y decía, bueno, es un tema de crisis, ¿no? Pero yo quiero agregar crispaciones, impunidades, miedo, todos son elementos que influyen, ¿no? ¿Por qué se dan estos episodios de femicidios? Sí, bueno, en la vida social siempre hay una tendencia al narcisismo. Cada persona es como tiende a tener angustia, a tener miedo y a protegerse a sí mismo. Y muchas veces esa protección le impide ejercer lo que llaman por allí el yo extendido, es decir, la preocupación por el otro, la solidaridad con el otro, tanto en los momentos de crisis como en los momentos de bonanza. Entonces hay siempre latente en toda familia o en toda sociedad alguna posibilidad que se rompa esa relación de reciprocidad, de respeto hacia la otra persona, de juntar esfuerzos para salir de la situación, y entonces se genera a lo interno de la familia o al interno del grupo o del colegio, en fin, una relación donde cada quien vive su mundo y cree que su mundo solo se puede preservar en la medida que yo agredo al otro o excluyo al otro. Entonces el yo extendido no se lleva a cabo, sino el yo, el cultivo del yo. Pues solo me importa mi situación, y en ese sentido puedo ser agresivo, puedo excluir al otro, puedo negarlo o puedo ser agresivo. Y en la vida de pareja, obviamente, sigue existiendo en Venezuela. No culpo, solo que ni creo ni coincido con el feminismo extremo que supone que todo hombre es violento, que todo hombre es potencialmente violento. Yo esa concepción no la comparto, no por ser masculino, sino que no es cierta. Pero objetivamente hay una fuerza física mayor que puede ser el hombre en algunas circunstancias y la ejerce de manera sin duda negativa, y eso es condenable. Pero también hay factores de carácter institucional, hay de todo tipo, personal, social e institucional, en el sentido que una sociedad donde no se cultive la reciprocidad, donde existan factores que determinen que las personas no se entienden, que no se encuentren, que no se conciba la solidaridad como un valor social importante, sino que todo lo contrario, sino que hay una sensación permanente de enfrentamiento en la vida
diríamos que las instituciones no funcionan para que eso se pueda corregir, la familia también es disfuncional, el colegio, en fin, cuando todo eso se configura, obviamente tenemos varios problemas. Puede ser en este caso una agresión contra la mujer, en este caso, pero también puede ser una lucha interna en la propia familia, donde todo es violento, todo el mundo se niega a sí mismo, o en el colegio. Entonces hay múltiples factores que influyen. El hecho de que haya una crisis social, por supuesto que lo acentúa, pero no es un factor que determina, bueno, si una sociedad es pobre, es violenta, no. Pero sin lugar a duda, en la medida que no haya satisfacción, es muy probable que alguien pueda pensar que la culpa de lo que le está pasando es porque es exitoso el otro y yo no, el otro en el medio de la casa, o el vecino es más exitoso, o en todo caso la tenencia en la familia impide que me pueda realizar, o los hijos me exigen mucho, o mi esposa o el esposo, en fin. Se conjugan un conjunto de situaciones donde cada quien pudiera proyectar en el otro sus frustraciones y sus miedos, y eso genera violencia. No siempre es así, pero obviamente en Venezuela está ocurriendo de esa forma. Quizás no es un fenómeno nuevo, sino que estaba escondido, que estaba por allí y emergió ahora porque, bueno, ahora se comunican más las personas, porque además tenemos una situación inédita en Venezuela, tenemos una situación socioeconómica que nunca habíamos tenido, por lo menos con tanta intensidad, y eso siempre afecta o siempre reta, así es suficientes relaciones de valores virtuosos en la familia, en la escuela, para que puedan contrarrestar los efectos de una situación como la que estamos viviendo en Venezuela. Claro. Profesor Belmonte, doctor Belmonte, quiere decir que si pudiéramos hacer una toma cenital de nuestra sociedad, de nuestro país, ver a Venezuela como en tercera persona, tratando de salirnos de la foto, encontraríamos, entiendo, los estímulos, las variables que de alguna manera justifican que se mantengan o incluso aumenten estas cifras. Ahora, si esa cifra se mantiene o aumenta, no importa. El tema es que las cifras están allí. El ciudadano debe partir desde la responsabilidad reconociendo que hay un tema. Pero si yo no estoy en la capacidad de reconocerlo, si no lo veo, ¿qué debe hacer el entorno? ¿Qué debe hacer la familia? ¿Qué debe hacer la sociedad? ¿Qué deben hacer las autoridades, los medios, el Poder Judicial? ¿Cómo frenar esta espiral de femicidios? De nuevo, que no es un tema doméstico, es un tema regional, es un tema mundial, pero ¿qué hacer nosotros? Sí, yo veía en la campaña reciente de la campaña electoral que ganó el presidente Biden actual, que él decía que uno de sus objetivos era intentar influir para que las instituciones del Estado atenuaran los problemas de violencia racial, de violencia familiar. Yo creo que el papel del Estado allí o del gobierno y de las instituciones son muy importantes, tanto públicas como privadas. ¿Por qué? Porque son la manera de mediar, es decir, tiene que acentuarse mucho más las políticas en las cuales se entienda, se comprende el problema familiar, el problema de la violencia. Tiene que haber una participación real de las escuelas, de los medios. Tiene que haber una política global que debe definir, por supuesto, buscando los especialistas y haciendo que se recupere eso, lo que está implícito en la pregunta, es decir, cómo hacer para que las personas recuperen el sentido de la virtud de la reciprocidad, que tenemos que andar juntos, que tenemos que entender al otro. Eso no es fácil. Para ello tiene que haber una política muy concreta, muy específica, que tenga que ver con la promoción de los valores esenciales, que tiene que ver con compartir la vida. ¿Podemos vivir juntos? Sí. ¿Tenemos que vivir juntos? Sí. ¿De qué manera vivir juntos? ¿Cómo evitar que el vivir juntos se transforme en un problema de conflicto y de competencia innecesaria? Eso no es fácil, pero hacia allá hay que atenderlo. Eso, por supuesto, la escuela es muy importante, la familia es realmente relevante y las políticas sociales al respecto. Yo creo que, y el ambiente político también, sí, el ambiente político influye, sin lugar a dudas. La violencia que, vamos a buscar otro país para enfrentar el problema con el nuestro. La violencia que uno ve en los Estados Unidos, que se ha producido y que la vio durante la campaña electoral, ese debate fue muy interesante. Como cada candidato decía, bueno, hay que atender a esto, si no este país se va a fragmentar, dividir en dos porciones, y para ello entonces hay que intervenir y estimular los valores que nos unen como ciudadanos en el caso de los Estados Unidos. Aquí en Venezuela, tu programa muchas veces, cuando hablan de negociación, de entendimiento, la gente te escribe en Twitter a veces como descalificando eso. Yo creo que, bueno, no todo el mundo los que lo hacen, ¿no? Yo creo que tenemos que tender a entender el otro, a entender que estos problemas tienen que ver con la relación con las otras personas, con el cultivo del yo extendido, es decir, más allá de mi persona hay otros seres humanos, no solamente mis hijos, mi esposa, en fin, sino también los amigos, los compañeros de trabajo, fomentar todo eso que el discurso de Martin Luther King, cuando decía, no hay que odiar al blanco, no, sino entenderlo y juntarnos juntos, para que recuerdo el discurso ese de tengo un sueño. Sí. No llamaba a agredir al otro, no, llamaba a entender al otro y a pensar que el otro tiene bondad, que en el otro hay bondades. Eso tenemos que hacer nosotros, entender que en el otro hay bondades, que esa bondad hay que cultivarla y que podemos entendernos.
yo creo que eso va a permear para el resto de la situación que estamos viviendo en el caso específico que tú estás examinando hoy. Claro. Doctor Belmonte, Amalio Belmonte es nuestro invitado. ¿Qué dice un femicidio de una sociedad? ¿Cómo la retrata? ¿Cómo vernos en ella? Porque es una bajeza, la agresión, en términos generales, pero la agresión a una mujer, además de acabar con la vida en algunos casos, destruye familias y deja una enorme cantidad de huérfanos. Hay que pensar en los niños que quedan producto de un femicidio, ¿no? Claro, allí hay, sin lugar a duda, hay un regreso a lo primitivo, pues. Como la fuerza física, dispongo de mayor fuerza física que la mujer, yo la utilizo para negarla, y cuando no es fuerza física es también la discriminación, es decir, y si es exitosa ella y yo no lo soy, entonces yo descalifico su condición profesional, pudiera ser así, o cuando competimos ambos y gana una mujer, es muy probable que haya en algunos hombres la idea egoísta según la cual no debería estar allí porque es mujer. Entonces, hay algo primitivo en esto, en el sentido de que, bueno, inicialmente se gobernaba en el pater familiar del hombre por la fuerza física, porque era el proveedor. Eso obviamente se ha modificado sustancialmente. Sí. Hay una conciencia elevada acerca de que se comparte todo, pero no ocurre así. Es decir, cuando vemos este tipo de problemas, hay un retorno a lo primitivo. Bueno, entonces, como no puedo, la única seguridad que tengo de ella es si está muerta o si está durmiendo. Del resto estoy inseguro con respecto a ella, y entonces se cometen este tipo de delitos que sin lugar a duda hay que condenarlos, y sobre eso se ha escrito mucho y está ocurriendo en otras partes del mundo, en Europa mismo, y ahora está emergiendo en Venezuela. Quizás estaba escondido y está emergiendo, y yo creo que sobre eso hay que enfrentarlo, porque inclusive para los propios masculinos es muy grave que eso esté pasando, que haya congéneres que utilicen ese tipo de la fuerza física para imponerse sobre la mujer simplemente porque no hay acuerdo con ella, porque se tienen desacuerdo. Eso obviamente es un signo de primitivismo, y eso dice muy mal de la sociedad, no de todos nosotros, sino de una parte de la sociedad donde esos fenómenos están ocurriendo, o un fenómeno que tiene que interesarnos a todos como pertenecientes a una sociedad donde eso está ocurriendo. Y dificulta uno mucho que esto se pueda contrarrestar, como por ejemplo con esta iniciativa chilena de no llamar a la mujer mujer, sino persona menstruante. No, mire, yo creo que yo estoy en contra de eso, de lo políticamente correcto, de los neologismos. Todo eso me parece a mí una forma de evadir el problema y una forma exagerada de sofisticar las cosas, como llamar a la gente no vidente y todo ese tipo de cosas que ahora que proviene mucho, por cierto, de los Estados Unidos, y aquí se está replicando. Bueno, no lo vamos a llevar no vidente, no lo vamos a llevar ciego, sino no vidente, no preso, sino privado de libertad. Todo eso es eufemismo, no resuelven el problema. Lo que hay que crear, por allí, por ejemplo, ahora no se habla de recursos humanos, sino de talento humano. ¿Y por qué? ¿Cómo se modifica sustancialmente eso que se llame recurso humano o talento humano? Y así está pasando con este tipo de llamar entonces a la mujer no sé de qué forma, el complemento, o no sé, o la parte de la sociedad que tiene una genitalidad distinta. Eso me parece una especie de casi ridículo. La expresión no es muy académica y pido excusa por ello. El problema no está por allí en darle nombres nuevos a las cosas porque eso las modifica, no. Hay que verlos, mujer es mujer y hombre es hombre, simplemente, y hay una relación que tiene que ver con la vida social, pues con la manera como se juntan las parejas y se construye el mundo, por llamarlo de esos términos. Lo que hay que ver es de qué forma esas relaciones se realizan, cómo se realizan, de qué forma hay un conjunto de leyes, de valores, de promoción, de relaciones sociales generales en el país, la educación, los medios, en fin. Hay un conjunto de situaciones en las cuales los roles de mujer y hombre se pueden cumplir, se complementan y tiene que haber reciprocidad, y en general eso se practica. Esta sociedad ha evolucionado mucho con respecto a ello, estamos atrasados, pero hay rasgos de primitivismo, hay rasgos de discriminación, sin lugar a duda todavía presentes, a pesar de la legislación y de la evolución democrática del país, porque ese es un valor de la democracia venezolana también en su conjunto, digo yo, en el sentido de la tolerancia al otro, de entender al otro, y se extiende también que los hijos no pueden ser reprimidos como en el pasado, que los hijos fueron parte de las decisiones de la familia, y la mujer obviamente en reciprocidad con el marido comparte también esas responsabilidades. Bien. Rector, me parto un momento del tema central, pero cuando dijo académico, recordé haber visto ayer un recorrido de la rectora Cecilia García Arocha por algunas dependencias de la universidad para ver cómo avanzaban los trabajos. ¿Qué nos puede decir de este recorrido? Bueno, sí, yo no estuve, yo estaba en otra actividad, ella estaba haciendo eso, yo estaba en otra actividad. Bien, se están haciendo un conjunto de obras, lo que en este caso ella estaba tratando con los profesionales que tiene la universidad, con las oficinas encargadas de la conservación del patrimonio, del mantenimiento, de también hacer la supervisión que es propia, igual lo están haciendo los decanos, es decir, examinar el estado de desarrollo de las obras
y en ese sentido que sea compartida la supervisión de ese sentido. Bueno, el gobierno tiene allí sus funcionarios, las compañías que están trabajando, y bueno, y la universidad tiene los propios. Lo que hay que estar de acuerdo en función de detectar cómo va evolucionando eso, la prioridad que tienen que tener algunas con respecto a otros, y hacerlo que produzca los menores conflictos posibles, porque no tiene por qué haber conflicto con respecto a ellos. Ha habido algunos problemas, unos eventos que han provocado situaciones de conflicto, pero creo que hay que evitarlos y procurar que todo eso que se está haciendo, que beneficia a la institución, sin lugar a dudas, se haga de forma coordinada con las autoridades, con los decanos y con los técnicos respectivos de cada uno de los entes. Claro. Doctor Belmonte, gracias por atendernos esta mañana. No, gracias a ti y a toda tu audiencia. Un buen día para todos ustedes. Un gusto, muy amable. Amalio Belmonte, sociólogo, es profesor universitario, secretario de la Universidad Central de Venezuela. 7:55.